Buenos días, Dios les bendiga, mi nombre es Yanni. Tengo tanto tiempo por tratar de grabar estos videos, pero tengo mucho problema con el internet a casa. Y yo hoy quiero comenzar con hablar un testimonio de mi vida, cuando lo que el Señor ha hecho con mi vida, como el Señor ha tenido misericordia de mí. Yo quiero hablar yo quiero hablar de lo que me pasó primeramente, pero después voy a estar poco a poco con la ayuda del Señor, voy a estar grabando todos los testimonios que el Señor me ha dado, todas las revelaciones y de los juicios que se aproximan, con la ayuda de Dios, primeramente si es su voluntad. Y yo voy a comenzar a leer este capítulo para que puedan entender por qué quiero hablar esto que me pasó. Voy a comenzar en el nombre de Jesús, leo su palabra. En Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, pero yo voy a comenzar a leer del 22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos antes de estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. El Señor, aquí él mismo habla del infierno, él mismo habla del Hades, ¿verdad? Y tú buscas la palabra el Hades y habla que el infierno, que es el infierno. Entonces, nosotros, el Señor, yo te voy a contar una revelación que yo tuve del Señor cuando andaba en el mundo perdida. Yo tenía como 18 años, más o menos 17 años, y andaba haciendo y deshaciendo, porque una joven a esa edad hace y deshace. Quiero especificar que yo soy venezolana, pero no vivo en Venezuela, vivo en Italia, así que si me sale alguna palabrita porque ya un poquito perdí las palabras que se me olvidan en español, pero quiero este quiero decirte que cuando yo tenía como esa edad, como 18 años, yo me acosté, yo vivía mi vida en Venezuela, vivía mi vida de un lado al otro, haciendo cosas malas delante de Dios, cosas que no le agradan a Dios. Y entonces yo un día me acosté a dormir, y entonces yo me quedé dormida y estaba soñando, que para mí no fue un sueño, para mí fue una revelación del Señor. Yo soñaba que yo iba corriendo por una carretera, iba corriendo, y detrás de mí iba un demonio muy grande. Ese demonio me perseguía porque me quería agarrar. Y entonces, cuando él me perseguía para agarrarme, yo corría y gritaba al Señor. Era muy grande ese demonio. Y yo gritaba: Señor, ayúdame, ayúdame, por favor. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba gritando, me apareció un anciano. Ese anciano era bellísimo. Tenía la piel de anciano, o sea, tenía el aspecto de anciano, pero no tenía una arruga. Era todo hermoso. Me acuerdo que no era tanto alto, era como mi tamaño. Y entonces él tenía una vestidura blanca, con la barba muy larga y era blanca, y tenía el cabello blanco. Y entonces él viene y me dice: dame tu mano, mientras yo corría porque el demonio me quería agarrar. Y yo le dije: no, yo no te voy a dar la mano, yo no te conozco. Entonces él me dice, pero con una voz muy suave y hermosa, me dice: dame tu mano. Y yo le di la mano porque ese demonio me quería agarrar. Y de repente, cuando yo le di la mano, yo me aparecí en un lugar que era como las nubes, pero era una paz que a mí se me había olvidado que ese demonio me estaba siguiendo, la angustia de que ese demonio me estaba siguiendo. Y era una paz muy grande, y
Y ese lugar era hermoso, era muy, pero muy hermoso. Y yo miraba muchos ángeles, porque eran ángeles, pero no le miraba la cara, sino que eran de espaldas, todas vestidos de blanco, con vestiduras blancas largas, todas largas. Y yo le veía de espaldas. Yo veía como que era con el cabello corto y el cabello negro, pero volaban así, era suspendido del aire, ellos suspendidos del suelo, era el suelo, pero no era el suelo, era como las nubes, y ellos caminaban en pie, volaban en pie caminaban de un lado al otro, así, caminaban muchísimo, eran millones. Y entonces llevaban como algo en las manos. Y entonces yo miraba esa paz y escuchaba una alabanza. A lo lejos escuchaba una alabanza que era como que cantaba esta alabanza. Voy a tratar de mirar que nunca me la olvido. Decía como aleluya, pero decía aleluya. Decía como aleluya, pero era muy como con eco, y era una paz hermosa, era una paz hermosa. Y entonces yo me decía, Dios, yo me quiero quedar aquí porque esto es tan demasiado lindo. Era el cielo, yo sabía que era el cielo, era todo blanco, era todo hermoso. Y de repente yo escucho una voz muy fuerte que me habla y me dice, mira hacia atrás. Y yo me volteé y miré hacia atrás. Y cuando miro hacia atrás, yo miro una escalera, un hueco negro, y había una escalera, y esa voz me dice, baja las escaleras. Y yo comencé a bajar las escaleras poco a poco, poco a poco, y cuando comenzaba a bajar las escaleras se hacían más oscuro y más oscuro, y mientras yo bajaba más las escaleras escuchaba gritos de personas, y gritos de personas, y entonces cuando llegué como a la escalera, como al final de las escaleras, yo miraba era como una cueva, como una grota, como muchas cuevas, era una cueva, pero alrededor de esa cueva había muchos animales. Y era horrible, era un olor horrible que estaba, un olor como a podrido. Y había muchas arañas pegadas en la pared, así, era una pared negra, como que destilaban agua sucia. Y escuchaba gritos de personas. Y esas arañas pegadas así, miraba ratones, miraba serpientes, como que estaban allí. Y miraba a una persona que estaba allí, que yo conocía a esa persona. Y entonces esa persona estaba ahí como triste. Y entonces yo no me acuerdo muy bien de esa persona, o sea, qué es lo que estaba haciendo esa persona ahí, pero yo la miraba como triste a esa persona. Y de repente yo escucho, había muchas puertas, y detrás de esas puertas yo como que podía ver a través de las puertas que había un alma que se estaba quemando dentro de una olla, pero era una olla gigante, y dentro de dentro de esa olla se quemaban las personas y gritaban, ayuda, ayuda, sácame de aquí, dame una oportunidad, no quiero estar aquí, y gritaban muy fuerte. Y entonces yo le digo, yo tenía mucho miedo porque yo miraba fuego, candela por todas partes, y yo me miraba que yo caminaba, pero era horrible ese lugar. Y de repente miro cuando viene un hombre, que ese hombre era un mendigo en mi país, y entonces yo miraba que él me venía todo arrastroso, todo sucio, todo como roto, y me decía, dame tu mano, dame tu mano. Y entonces yo le decía, no, yo no te puedo dar la mano, desesperada, gritaba, yo decía, no, 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 yo no te puedo dar la mano, no, no. Y entonces en el momento que yo le iba a dar, que yo no le quería dar la mano, apareció un ser que era horrible. Ese ser, yo digo que es el mismo diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, porque él era como la mitad era como un chivo, la cara como un chivo, y yo ahora puedo entender que ese era, bueno, aquel momento lo entendí que era Satanás, tenía los ojos rojos, y él me dice con aquella voz muy horrible, se me apareció y me quedó y me dijo, dale la mano, pero una voz horrible, así estrondosa, muy horrible.
Y entonces cuando yo le iba a dar, cuando yo fue a darle la mano, de repente yo miraba como las almas, como los esqueletos, que eran esqueletos, pero como con las almas, el alma dentro, que me querían agarrar y hacían con las manos así, como todo alrededor de mí, y hacían con las manos así, que me querían agarrar. Y yo gritaba, yo decía, Señor, sácame de aquí, por favor, yo no quiero estar en este lugar. Yo no quiero estar en este lugar, dame una oportunidad, sácame de aquí. Y yo miraba las candelas, el fuego, como una llama de candela que se alzaba y la gente se quemaba y gritaba, decía, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Gritaban muchas almas, era desesperante el grito que yo escuchaba, los gritos de las personas que se estaban quemando. Y yo le decía, Señor, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí, dame una oportunidad. Y en ese momento apareció el anciano cuando el inicio, apareció ese anciano y me dio su mano y me dice, dame tu mano. Y yo no dudé ni un momento de darle la mano porque él era todo vestido de blanco y tenía una paz en sus ojos. Y entonces yo le di la mano y en ese momento aparecimos donde estaba. Comenzó el sueño, comenzó la revelación, cuando el demonio me estaba siguiendo, pero no estaba el demonio, sino que él me quedó mirando y me dice con una voz muy hermosa, me dice, Yanni, yo te mostré el cielo y te mostré el infierno, decide tú dónde te quieres ir. Y en ese momento yo abrí mis ojos. Y cuando yo abrí mis ojos, yo todavía sentía el calor que estaba, y yo sé que estaba en el infierno. Yo sabía que era el infierno que Dios me había mandado y que me había hecho entender que si yo continuaba con esa vida de reverencia a Dios, todavía el Señor, o sea, yo iba a ir a parar allí. Pero Él me dio esa oportunidad y me dijo, yo te voy a dar la oportunidad que tú me estás pidiendo. Y ahora yo nunca había visto una estatua o una imagen parecida al diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, a esa cosa. Y me recuerdo claramente, mis hermanos, me recuerdo que cuando salió ahora la estatua de Detroit, no sé, en Estados Unidos pusieron una estatua que con adoración a Satanás y dos niños al lado. Esa estatua, yo nunca en mi vida había visto una cosa de esa, pero yo ahora puedo saber que ellos están adorando al propio diablo, porque esa estatua, igual a esa estatua, fue el animal que me apareció en el infierno con los ojos rojos y con pelo, y era igual, la cara era igual, y el cuerpo es igual. Y era ese animal. Y yo nunca lo había visto jamás, porque en aquel tiempo yo tenía 17 años, 18 años. Yo nunca en mi vida había sabido nada. Yo nunca había visto una imagen igual a esa, nunca. Y ahora cuando yo vi esa estatua, yo puedo ver que esa gente están adorando al mismo diablo, que el Señor los reprenda. Yo te exhorto, mi hermano, que tú busques de Cristo, porque hay un lugar de tormento, hay un infierno en el cual tenemos que escapar. Y poco a poco después voy a estar contando las otras revelaciones que el Señor me dio después de eso, para que tú veas lo grande que Dios es misericordioso y la misericordia que ha tenido en mi vida. Te doy gracias, que Dios te bendiga, gracias por escuchar este video y reflexiona de tu vida, cómo estás con el Señor y escapa. Escapa del infierno, porque es un lugar real. Yo te lo puedo decir que es real porque yo lo vi, lo experimenté. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.